Bienvenidos, bienvenidas un día más a L Inspira, el podcast del Internacional creado por Profes de L para Profes de L, en el que te encontrarás, pues como siempre, inspiración, experiencias, humor y creatividad. Yo soy Olaya Fernández y en nuestro octavo episodio titulado ¿Cómo ayuda la tecnología para crear paisajes o itinerarios de aprendizaje? Tengo la gran suerte de compartir micros con una compañera de profesión y sobre todo amiga a la que admiro infinitamente y de la que estoy segura de que vas a aprender muchísimo. Para hablarnos de este tema, pues tan a la orden del día, en este momento post-pandemia en el que, bueno, pues la revolución tecnológica se ha disparado y en un momento en el que la educación se ha dado cuenta del potencial que tiene la tecnología y de lo necesario que es aprender a usarla eficazmente, pues he querido invitar al podcast a Jennifer Niño. Jennifer Niño es profesora de L desde el 2018 y profesora de alemán como lengua extranjera desde el 2014 en Alemania. Trabaja en una universidad en Colonia y su pasión por la tecnología, la creación de materiales y la lingüística cognitiva la ha llevado a darle vida a sus dos proyectos, a profedespanol.de y Laboratorio de Idiomas, que me lo ha puesto en alemán, pero yo era incapaz de pronunciarlo. En el primero, pues crea materiales para profesores y aprendientes de español y en el segundo, pues es su escuela online de alemán y español. Es emprendedora desde el 2014 y mamá emprendedora desde el 2018 cuando nació Emilio, su hijo bilingüe. Además, también es docente en nuestro máster de enseñanza de español en múltiples contextos, en el que precisamente pues, se dedica a hablarnos de herramientas tecnológicas. Bueno, bienvenida a nuestro podcast, Jennifer, qué alegría tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Olaya. Para mí es un placer tener la oportunidad de conversar un ratito contigo, perdón. Qué bien, qué bien. Yo la verdad que se lo decía a Jennifer ahora antes de empezar a grabar y era, bueno, a ver si no se me va un poco la cabeza y pienso que estoy en una reunión de Zoom con una amiga y me pongo aquí a hablar de cualquier cosa porque podría pasar perfectamente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hoy vamos a hablar de un tema, bueno, súper interesante, lo que comentaba antes, ¿no? Porque, bueno, ¿quién no se ha visto con muchísimas ganas de empezar a utilizar herramientas para nuestras clases, para hacer actividades dinámicas? Cada vez hay más herramientas que me gustan más. A mí me ocurre, ¿no? Que de repente veo, además, por ejemplo, tú, que siempre nos compartes muchísimas herramientas y digo, quiero utilizar esta, quiero utilizar esta, quiero utilizar esta. Pero claro, ¿cómo, no? Entonces yo me preguntaba, ¿qué te trajo a este mundo? O sea, ¿cómo te empezaste a enamorar del uso de la tecnología para tus clases? Bueno, la tecnología siempre, desde que tengo uso de razón en la era tecnológica, ¿no? No desde que tengo uso de razón de verdad. Sí, siempre me gustó mucho experimentar, descargar aplicaciones, jugar con aplicaciones. Recuerdo que una de las primeras aplicaciones cuando tuve mi primer smartphone fue una aplicación para regar plantas, ¿no? Me encanta. Entonces yo tenía que regar las plantas y ganar puntos y dejé marchitar un par de plantas por ahí. Eh, nada parecido con la realidad. Pero bueno, el caso es que siempre conecté mucho la tecnología con el juego, ¿no? Con esa forma de gamificar. Fue entonces en ese momento cuando empecé a conocer un poco lo que es la gamificación y que la tenemos realmente en muchos lugares de nuestra vida diaria, pero que pues obviamente como no expertos pues no sabemos qué es. Y la tecnología lo que ha hecho es que la ha hecho más visible. Entonces, cuando tú lo sabes, cuando somos profesores, tenemos ese ojo, ese tercer ojo, yo lo llamo el ojo del profesor, ese tercer ojo acá, que estamos en la calle, escuchamos, vemos una publicidad, vemos una aplicación, cualquier cosa, y ya le estamos dando como la vuelta para ver cómo la podemos usar en clase y de qué manera. Y así simplemente empecé a perfeccionar un poco más ese tercer ojo para ver qué posibilidades tenían. Luego empezaron a aparecer ciertas herramientas que me ayudaron mucho a conectar el juego, la gamificación, el aprendizaje personalizado. Empecé a conocer un poco de las metodologías
activas como el aprendizaje cooperativo, el ABP. Entonces ya eso me ayudó un poquito más a... fueron como piezas de un rompecabezas, ¿no? Que se fueron juntando. Sí, pero llega un punto en el que dices, bueno, sé mucho de esto, pasé muchísimas horas, debo decirlo, frente a tutoriales de YouTube para aprender muchísimas cosas, y sé que toma su tiempo. Hoy, después ya de unos, ¿qué te digo yo estoy enseñando desde hace, desde el 2008, casi 14 años. Y creo que en la mitad de ellos llevo usando tecnología en mayor o menor medida. Yo hoy en día le diría a esa Jennifer de antes, no te vuelvas loca con tantas herramientas. Escoge 2 o 3. Eso lo he aprendido a lo largo de los años, ¿no? Claro. Escoge 2 o 3 y luego sí, enfócate sobre todo en una estructura metodológica. Claro, es que a mí me pasa eso, ¿no? Que al final, además, como hay tantas herramientas tan interesantes que te llaman la atención solo con verlas, ¿no? Pues quieres abarcar todo y ponerte a saber cómo utilizar todas. Y tú lo acabas de decir, la mitad, pues, de tu experiencia como docente ya has estado, ¿no? Bebiendo de información, formándote, experimentándote. Y entonces, obviamente, ese bagaje, pues ya te puede, obviamente, te posiciona donde estás, ¿no? Pero, claro, yo me pregunto, así como profesora que no utiliza mucho la tecnología, yo he de decir que me gusta, pero como que me agobia mucho por lo que tú dices, ¿no? Porque obviamente tienes que ponerte a ver tutoriales, experimentar, hacer, y es algo que yo tengo muy poca paciencia y entonces soy malísima para decir, voy a utilizar esto, ¿no? Entonces, claro, muchos de nuestros oyentes dicen, ay, sí, qué bonito todo, ¿no? Pero venga, ya que ellos pueden aprovecharse de tu experiencia, ¿no? Y que tú ya has vivido este proceso, pues, ¿qué le dirías tú a un docente que ahora está empezando a interesarse por el uso de las tecnologías y quiere empezar a conocer y usar estas diferentes herramientas, pero claro, no quiere morir en el intento? ¿Qué le dirías tú? Bueno, es como si le hablara a esa, como te decía antes, como si le hablara a esa Jennifer de hace 7 años cuando empezó. Algo en lo que, y sobre todo durante la pandemia, algo que vi, obviamente no puedo generalizar, pero algo que vi mucho es que en ese afán de querer estar al tanto de las herramientas, de todo esto, nos concentramos muchísimo en la herramienta como tal y olvidamos, bueno, la metodología y la didáctica que va tras bambalinas, ¿no? Porque si el estudiante está viendo al final, no sé, por ejemplo, un escape room, pero ¿qué hay detrás de ese escape room didácticamente hablando? Entonces, digamos que si vamos a dar, digamos, una infografía un poco visual de esos pasos que se deberían seguir, en mi opinión, y que creo que la mayoría de expertos en el área, personas mucho más expertas, lo aconsejan, es empezar primero cuando realmente tú eres consciente de que, bueno, estoy empezando en el mundo de la educación, sé enseñar mi lengua, pero ahora lo que quiero es ofrecerle ese potencial que ofrecen las TAC, las TIC también. Es primero enfocarte en 2 cosas al inicio y es en tu PLE y en tu PLN. ¿Qué es esto? Son dos conceptos que vienen pues del inglés. Uno es el Personal Learning Environment, como tu red personal de aprendizaje, y el PLN es tu Personal Learning Network, como tu red personal de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que cuando nos enfocamos en construir, por ejemplo, cuáles son las herramientas, por ejemplo, para depurar información, para crear, para compartir, para guardar. Si nos enfocamos en crear, ya sea en un documento, en un Genial, en lo que sea, esa base en herramientas que necesitamos, ya empezamos, digamos, a crear una base de datos, pues, o sea, digamos, poner las bases para esa base de datos que nos va a ayudar en un futuro, pero teniendo un play ya sabemos, bueno, pues estas son las 3 herramientas que yo uso para crear actividades interactivas, entonces a esas 3 herramientas voy a buscarle todo el potencial y ahora sí me puedo dedicar a buscar
videos, tutoriales, a descubrir truquitos, ¿no? Incluso, mira, yo era una de las que antes de la pandemia, Google Slides era como, sí, bueno, una herramienta de presentación y ya. Estaba en mi Play, pero no era como una de las que yo dijera, ah, la voy a utilizar todo el tiempo. Pero durante la pandemia me puse a mirar muchos tutoriales, a buscar ideas y me di cuenta del potencial tan impresionante que tiene Google Slides y le he sacado mucho provecho a las plantillas, a la posibilidad de conectar, por ejemplo, esta herramienta con otras herramientas de Google, a las extensiones de voz, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo como eso de base, entonces ya puedo empezar a trabajar con lo que se llaman las matrices, como hoy en día se pueden buscar, por ejemplo, matrices pues para nuestro tema, por ejemplo, para paisajes de aprendizaje, matrices de gamificación, matrices, entonces son simplemente plantillas que ya si simplemente busca en Google matriz de gamificación, matriz de Canva, matriz de ABP, matriz de aprendizaje cooperativo, y vas a encontrar cientos y cientos de plantillas que otros docentes, pues muy amablemente ya ponen al servicio de la comunidad, en la que tú simplemente tienes que analizar pues tu situación. Ah, bueno, pues estos son mis estudiantes, estos son los objetivos, sus intereses, objetivos lingüísticos, comunicativos, y eso lo vas volcando en esa plantilla. Entonces como que esas plantillas te dan el paso a paso a seguir en la creación de esos materiales. Y luego ya por último, entonces si vas pensando en qué herramientas de mi Play son las ideales para, bueno, quiero que escriban un texto colaborativo. Bueno, ¿qué herramientas se adaptan mejor? Quiero que hagan un podcast. Pues entonces busco en mi Play cuáles herramientas se adaptan mejor. Y por último, bueno, no sé si decirlo por último, pero algo que me ayudó muchísimo a mí cuando empecé fue investigar mucho sobre los modelos de aplicación de tecnología, que hoy hay muchísimos y hay unos que son mucho más fáciles de entender, de aplicar, como, no sé, que también, de los que también hablo en el máster, ¿no? Por ejemplo, el TPACK, el modelo SAMR, son modelos que poco a poco te van mostrando con ejemplos cómo usar o cómo estás usando una herramienta específicamente en un punto de tu clase o para qué, ¿no? Porque a veces era como, bueno, yo llevo un Geniali a clase, pero vale, lo que estás haciendo con el Geniali es lo mismo que podrías hacer con un simple documento de Word, es mi pregunta. Entonces, ¿qué es lo que te está dando Geniali? Que está dándole un potencial, ese extra, y algo que no estás haciendo con Word, por ejemplo. Sí, son Claro. formas de abrir ese tercer ojo. Sí, 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 no, es que estaba escuchándote súper aquí concentrada porque me parece tan importante, ¿no? Tener esos pasos como nos has dado y el porqué de cada paso, ¿no? Porque muchas veces es lo que tú dices, ay, sí, quiero hacer bonito este material, pero simplemente hacerlo bonito porque sí, no, vamos a ir más allá, ¿no? Y comprobar esos porqués. Entonces me parece súper útil y de gran valor lo que acabas de compartir conmigo y con todos nuestros oyentes, ¿no? Se deben estar como yo echando chiribitas por los ojos, porque me Es que encanta. a mí me ha pasado que tengo una idea, tengo un objetivo y claro, obviamente por ser más fancy, por ser más original, por más potencial, pues diría, si tengo, por ejemplo, Geniali y Jamboard, pues obviamente por esa parte fancy, bonita, no sé qué, pues obviamente me iría por Geniali. Pero si me digo, espera un poco, Jennifer, ¿qué me está dando Geniali que no puede hacer con Jamboard? ¿No? Claro. O sea, está haciendo algo diferente. Obviamente, si quieres hacer algo que a largo plazo, que puedas compartir con tu red de aprendizaje, pues obviamente hay ciertas herramientas que se adaptan muchísimo mejor. Pero un simple Jamboard me va a ayudar a hacerlo y me Es que va... yo amo Jamboard.
Es una de las herramientas que más me gustan y que también descubrí durante la pandemia. Y que es lo que tú dices, ¿no? Es simple, pero tan eficaz Ujú. en muchos momentos y dices, vale, igual no es tan visualmente atractivo, ¿no? Como un Geniali, pero cumple su función a las mil maravillas. Sobre todo Ujú. en mi contexto online, me encanta trabajar con Jamboard, ¿no? Entonces, ya nos has dicho varias herramientas, aunque seguiremos hablando a lo largo del podcast de herramientas así, tus favoritas y como las que más utilizas, ¿no? Aunque todavía me quedan cositas por preguntarte, vamos a ir, bueno, pues hablando sobre ellas a lo largo del podcast, porque quiero que nos divirtamos un ratito, a ver, porque, bueno, ya este ya es el octavo podcast que grabo, ya estoy puliendo mis dotes adivinatorias a la hora de detectar mentiras. Al principio me engañaban muy fácilmente, pero ya me van engañando menos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Como siempre les digo a nuestros oyentes, yo te estoy viendo la cara ahora mismo, por lo tanto es mucho más fácil para mí ver a ver si la cambia cara o algo. Entonces, ya estoy preparada, Jennifer, para que me traigas tus dos verdades y una mentira para que me pongas a prueba. Cuéntame cosas. Dos verdades y una mentira. Sección en la que pondremos a prueba mi capacidad de detectar mentiras, que yo os anticipo, es nula. Oye, oye, pues a ver, no me lo pusiste fácil. Porque, a ver, tenemos de cierta manera, ¿no? Tú y yo tenemos cierto contacto, así que puede que sea fácil para ti. Me voy a hacer la tonta, me voy a hacer la tonta. No, 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 no. A ver, a ver, yo Venga. las tengo por aquí. Bueno, resulta que yo siempre he sido muy curiosa y siempre he querido como descubrir nuevas cosas. Y uno de las metodologías o de los modelos, porque discuten mucho si es una metodología, que usé en mis primeros años de enseñanza fue la sugestopedia. No sé si has escuchado sugestopedia. No. Bueno, ¿Qué es eso? bueno, la sugestopedia viene también, es un modelo de enseñanza de idiomas que viene de los Estados Unidos, en el que se fomenta mucho el movimiento en clase. Hay círculos de aprendizaje, o sea, en muchas aulas de sugestopedia 100%, ¿no? No solo que llevas cositas, sino que 100% sugestopedia. Ni siquiera hay mesas o sillas en las aulas, eh, porque sí, a mí me parecía que era más interesante, y volvemos a esto del aprendizaje, de los paisajes de aprendizajes, permitirle al estudiante descubrir el espacio en el que está, ¿no? Si pongo objetos en el aula y quiero empezar por esa esquina, a descubrir qué es lo que me ofrece, y después voy allá, y después allí, allá, Me acá. encanta. Eso es un poco. Ok. En clases online obviamente es un poco más difícil, pero bueno, esa sería una. Otra sería cuando empecé a interesarme por pues las nuevas metodologías como el ABP, decía la gamificación. Me di cuenta, sí, pero rápido, que tenía que hacer un curso pues, para poder entenderlo todo. Eh, sí, hice un curso rápidamente para hacerlo. Y la última es, a mí te hablaba de este tercer ojo, a mí se me ocurren muchísimas ideas a lo largo pues de las 24 horas, no sé, yo creo que incluso dormida, incluso los fines de semana, no puedo, es que por más que lo intento, no puedo apagar ese tercer ojo. Y llevo una libreta en donde anoto como, sobre todo narrativas, historias, porque como trabajo mucho con narrativa, historias, hilos de aprendizaje que incluyen una cierta historia, pues eso. Ok. Entonces, no sé. A ver, yo tengo ya un pensamiento de cuál puede ser mentira. No sé, así por el tono de voz, la cara, así analizando yo el lenguaje no verbal. A ver, yo creo que la primera es verdad. Me acabo de quedar alucinada porque la verdad que en mi vida había escuchado este nombre, pero yo creo que
encaja perfectamente con tu personalidad y ¿por qué no? La tercera, vamos a ver, seguro que es verdad, porque yo creo que eso a la gente que constantemente tiene ideas, pues bueno, es verdad que ahora con el móvil pues también puedes anotar, pero una libreta para, como tú dices, escribir, anotar, es muy de Jennifer, no sé, me pega y me casa. Pero el segundo, no sé por qué, que a mí me parecía que ahí estaba la mentira. Yo creo que no hiciste ningún curso, tú te pusiste a ver tutoriales y a aprender haciendo, qué curso ni cursa. Pues nada, que me conoces muy bien. Yo la vi y dije, está mirando mucho para la mesa, esto no es verdad. Sí, 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 sí. No, no, en su momento lo que hice fue, ¿sabes? Ir a la biblioteca y sacar prestados no sé cuántos libros, ver tutoriales y he sido siempre muy autodidacta. Sí, sí, sí. Yo lo sabía. Yo nada más que lo escuché dije, esta ya está. No sé cuál es la tercera, pero es... pero No es puedo esta. mentir bien. No, entonces estaba yo aquí pensando, porque nos estás pues hablando mucho de espacios de aprendizaje, que es básicamente de lo que estamos hablando en este podcast. Entonces, para si alguno de nuestros oyentes no sabe qué es un paisaje de aprendizaje, ¿qué es un paisaje de aprendizaje, Jennifer? Bueno, un paisaje de aprendizaje es un espacio, también se puede hacer de manera análoga, pero como quiero darles enfoque de las tecnologías, es un espacio en el que tú puedes personalizar y adaptar una parte del aprendizaje según las necesidades de los estudiantes y según los objetivos comunicativos. Es algo que se estructura de manera muy visual. Son como algunos viajes que tú puedes hacer en el que le das la opción a los estudiantes de hacer un recorrido y ver, bueno, cómo van avanzando. Por ejemplo, si pones si creas un paisaje de aprendizaje de 10 puntos, o sea, de 10 paradas en tu viaje, ¿no? Entonces, ellos pueden ir haciendo según, ¿no? Avanzando el nivel de dificultad, ¿no? Como la primera parada es más fácil y va aumentando según el nivel. O hay pasajes de aprendizaje en los que los dejas escoger libremente dónde empezar. Básicamente, es algo muy visual. Y digamos, los paisajes de aprendizaje, pues ya un poquito hablando más de los beneficios, de por qué son interesantes, de por qué incluso en el e-learning, en programas, incluso yo le veo mucho, mucho potencial a las clases de idiomas asíncronas, porque le vas preparando el camino al estudiante, dónde seguirlo, les vas depurando, digamos, toda la información para que él poco a poco vaya descubriendo, pues, ese contenido según sus intereses, ¿no? Y eso es lo que hace un poquito más fácil la personalización, que es un tema que en el ámbito educativo está, pues, muy activo, ¿no? Cómo hacer posible una personalización, sobre todo en aulas en las que un profesor tiene, no sé, 20, 30 alumnos, ¿no? Que es difícil personalizar. Y sobre todo porque los paisajes de aprendizaje son escenarios en los que conectamos una temática. No sé, por ejemplo, tú que trabajas con niños y si uno de tus niños te dice, bueno, no sé, a mí me gustan los safaris, me interesa el tema de los safaris, pues bueno, pues entonces podemos crear un paisaje de aprendizaje que visualmente, ¿no?, esté relacionado con los safaris y en los que, por ejemplo, cada animal que encontramos, ¿no?, al hacer un safari, pues sea una de esas paradas en las que vamos recorriendo ese camino. Y bueno, lo podemos hacer en un periodo de tiempo muy corto o largo, podemos hacerlo para grupos pequeños, para grupos grandes. Y digamos que una de las cosas más importantes es que incluyes a ese factor de flexibilidad en el aula, ¿no? Claro. Sí, sí. Es que estaba pensando que no solo es flexible, sino que es, claro, se adapta totalmente, ¿no? Totalmente a ese alumno y totalmente también a quizá, ahí llevando un poco la metáfora del viaje, ¿no?, a la parada en la que está cada alumno. Por ejemplo, si tú estás en un grupo, ¿no? Al fin y al cabo es una manera también de motivar y de ayudar
a diferentes estudiantes que se pueden encontrar en diferentes momentos en su aprendizaje, ¿no? Exactamente, y como que le da la sensación al estudiante de en clase, bueno, 3 o 4 saben más y el profe va avanzando de acuerdo a los que saben más y los que, sabes, necesitan simplemente más tiempo, les toma más tiempo pensar, les toma más tiempo la comprensión lectora, pues simplemente se van sintiendo atrasados y bueno, volvemos al el filtro afectivo, ¿no? Claro. Que es tan importante. Claro, claro, es que además en el aprendizaje de idiomas, que es que yo podría decir que está en la cima, ¿no? ¿Cuántas veces nos encontramos tanto en grupos o en clases individuales con alumnos que precisamente pues ahí está su talón de Aquiles, ¿no? El que no encuentran esa motivación, el que no están alentados porque precisamente también vienen de un sistema educativo en el que se han encontrado eso, ¿no? Yo pongo un ejemplo que últimamente lo cuento y es que yo este año empecé a patinar, no tiene nada que ver, pero porque me sentí, ¿no? en ese momento, me sentí como un alumno a lo largo de toda su vida, ¿no? Empecé a patinar y yo había patinado cuando era pequeña, pero patinaba sin técnica ninguna, o sea, yo patino y ya está, ¿no? Y en estas clases, obviamente, pues eran clases de técnica. Y pues estábamos en la clase de iniciales, pero en esa misma clase pues había gente que iba más veces a la semana a clases, otros estaban en el equipo de hockey, otros tenían profesor particular. Obviamente había como 4 personas que solo íbamos ese día y claro, mientras unos iban súper lanzados, nosotros nos llevaba mucho más tiempo asimilar pues, técnicas, ¿no? Y yo me empecé a fijar de que la profesora ponía todo su esfuerzo en esas personas que lo hacían bien. Y constantemente estábamos pasando de una técnica a otra, de una técnica a otra, cuando nosotros no habíamos asimilado la anterior. Entonces, era súper frustrante porque decías, no puedo avanzar porque no tengo estas paradas asimiladas, o sea, todavía no las he asimilado y ya me están pidiendo que vaya por la siguiente. Y encima me siento abandonada. Pues dejé mis clases de patinaje, porque ¿para qué? Una de esas estrategias hubiese podido ser que ella tomara a los que ya habían avanzado un poquito más y los dividiera, los pusiera de profesores a los que les faltaba un poquito más. Entonces así ellos confirmaban que lo habían entendido y apoyaban a los que necesitaban un poco más. Eso. Exacto, exacto. Vamos a pasar ahora a nuestra siguiente sección para ir un poco a esa parte más práctica, ¿vale? Porque al final siempre queremos dar, pues, no solo recomendaciones y ya está, sino, venga, ¿cómo puedes llevar tú esto, ¿no? a cabo o cómo puedes empezar? Entonces, en la piel de un novato, pues siempre a nuestros invitados les hago una propuesta, un supuesto, ¿vale? Que, bueno, pues bien, o algún profesor alguna vez me ha comentado, o yo siento. Entonces, bueno, yo te voy a cambiar ahora la identidad y tú nos vas contando cositas, ¿vale? En la piel de un novato, una situación a la que nuestro profe invitado deberá dar solución. Entonces, Jennifer, eres una profesora pues, que a raíz de la pandemia está más interesada en el uso de las herramientas tecnológicas dentro de tu clase de español para extranjeros. Has empezado a utilizar Genially y te gusta porque, claro, Genially es como ahora una de las herramientas más populares, ¿no? Pero claro, a la hora de crear tus propios materiales o dinámicas, no sabes muy bien cómo planificar el contenido y esas diferentes paradas, como tú nos decías, ¿no? Te cuesta inspirarte para crear un material creativo y no sabes cómo dar el paso de trasladar, vale, tengo esta idea, en mi mente está precioso, lo pongo en un papel, pero ¿ahora qué? ¿Ahora cómo lo llevo, ¿no? a la herramienta? Bueno. Bueno, yo creo que dependiendo de la herramienta, en este caso sería con Genially, si tú tienes una idea. A mí, como te digo, me gusta mucho trabajar con narrativas, con historias, ¿no? Una de las mejores, y además que incluye partes de diferentes metodologías, del input comprensible, del aprendizaje para solucionar problemas,
La narrativa me ayuda a darme un contexto real, o sea, real, ¿no? Yo estoy creando ese contexto para solucionar algo. Y siempre voy a ver entonces la lengua como esa herramienta para llegar a la solución. Por eso es que me llaman tanto la atención los escape rooms, porque me ayudan a escapar, ¿no? O sea, Claro. superar esas pruebas me ayuda a escapar. Entonces, como lo mencioné al principio, cuando estamos, por ejemplo, creando un paisaje de aprendizaje, lo primero que puedo hacer es tomar una de esas matrices, ¿no? Y algo que me ayuda mucho es que en un paisaje de aprendizaje tú tienes dos cosas. La verdad es que tengo que volver un poquito a la teoría porque yo creo que Es importante. utilizamos dos cosas. Es como las inteligencias múltiples y la taxonomía de Bloom. Entonces, en las inteligencias múltiples tenemos esas 8 inteligencias que vamos a trabajar. Bueno, empezamos la naturalista, interpersonal, intrapersonal. Y en la taxonomía de Bloom tenemos esos niveles cognitivos, ¿no? Como por ejemplo, recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar. Entonces, lo que hacemos es que ponemos en Geniali hay una plantilla muy buena para esta matriz de aprendizaje, de paisajes de aprendizaje, el que se pone en la parte superior las inteligencias y en la lateral la taxonomía de Bloom. Entonces, tú vas combinándolas, ¿sabes? Quiero una actividad que trabaje o cómo puedo con esta idea trabajar la inteligencia musical y en la taxonomía de Bloom la fase de recordar, ¿no? Okay. Entonces estás conectando esas dos matrices y vamos a crear ahí entonces ya una actividad más específica. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es poner partes de canciones, ¿no? En nuestro caso para la clase de lengua, poner partes de canciones que vamos a escuchar y vamos a tratar de entender o recordar algunas palabras que escuchamos. Si quiero que ellos ya sean los que creen, entonces voy a pedirles que ellos creen estrofas de canciones, ¿no? En un documento colaborativo, por ejemplo. Entonces, esto en cuanto a los paisajes de aprendizaje, pero se puede aplicar a cualquier idea que yo quiera ver reflejada en una herramienta. Yo primero tengo que tener claro cuáles van a ser las fases de esa historia, cómo voy a introducir mi historia. Imagínate, si vamos a aprender las partes del cuerpo, estamos en la lección donde aprendemos las partes del cuerpo, pues qué mejor historia que... No sé si te acuerdas de este programa para niños que Viaja a tu cuerpo, ¿no? Que entraban... Sí. Bueno, pues eso, podemos crear un viaje a nuestro cuerpo. Entonces empezamos con la narrativa, empezamos con la cabeza, vamos bajando por el cuerpo, vamos conociendo todos los órganos internos, por ejemplo, y vamos creando para cada uno de ellos una actividad. ¿Sí? Estamos en el corazón. Bueno, pues entonces vamos a hablar de emociones. Se me ocurre en este momento. Estamos en el estómago, pues vamos a hablar de alimentos saludables o no saludables. No sé. Sí. Vamos bajando por las piernas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Correr, saltar, gatear, no sé, muchísimo vocabulario y que podemos ajustar a una narrativa, a una historia, porque es el viaje por el cuerpo, y a un paisaje de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que no nos lancemos tanto en un primer momento a aprender a manejar una herramienta, sino a estructurar la idea en esos pasos y de acuerdo a las actividades cognitivas, si queremos que recuerden, o sea, las actividades cognitivas de orden inferior o superior, si queremos que solo recuerden o si queremos que creen, si queremos que escuchen, si queremos que dialoguen. Y ahí sí, cuando tengamos esa estructura un poco más clara, entonces ya podemos plasmar
más claramente en un Genially, en un Book Creator, en un Jamboard, si es que también se puede hacer, nuestra idea. Claro. No sé si me explico. Sí, 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 pero vamos, es que de verdad que es que me parece tan importante que estés puntualizando este del por qué y el cómo, ¿no? Que ya nos parece que nos preocupamos, yo la primera, por, ay madre, ¿cómo hago esto? Pues en la herramienta X, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y ni siquiera, pues yo soy la primera que muchas veces me he puesto delante del Genial y he dicho, ¿qué hago? ¿No? Y ya estoy delante del Genial y pues quizá obviamente, pues me tengo que poner delante del papel en blanco y tengo que pensar qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuáles van a ser esas diferentes partes. Entonces, me parece muy interesante que nuestros oyentes puedan tener como esta estructura a seguir, porque yo creo que les va, no sé, a quitar mucho estrés y mucho agobio de encima a la hora de empezar, por ejemplo, ¿no? A crear este tipo de paisajes de aprendizaje. Yo, no son nuestros oyentes, pero que yo tengo acceso al máster, tengo ahí entradita, tengo ganas de empezar bueno, voy a hacerlo y tengo muchas ganas de llegar a a tu parte porque digo, yo esto lo quiero, pero en esencia y ponerme a practicar bien, ¿eh? Porque vaya suerte que tienen la gente que está dentro del máster y que pueda aprender contigo, de verdad te lo digo, ¿eh? Muchas gracias. Esto es un lujo. Esto es un lujo. Se me ocurre ahora, así, no sé, se me ocurrió que también una opción muchísimo más simple es trabajar con los hiperdocumentos, con las plantillas de hiperdocumentos. También, lo digo, la red es un tesoro para eso. Y si buscamos plantillas de hiperdocumentos, encontramos la típica esta en la que tienes que activar, recordar, practicar, evaluar y crear, ¿no? Y entonces con todos estos, y además que ahí te ponen preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo activamos? Con un video, con un texto, con una imagen. Ok, recordar, ponemos un Kahoot. Ok, entender, bueno, un video con Edpuzzle, una explicación de gramática. Poner en práctica, crear una entrevista, evaluar un formulario de Google. Entonces, para cada una de esas fases, que no tenemos que usar tantas herramientas, esto es solamente un ejemplo, pero que vemos que cada herramienta se puede adaptar a cada una de esas fases, que no partamos de voy a usar Edpuzzle hoy porque me apetece, sino estoy, por ejemplo, en la fase de evaluar. ¿Qué herramientas se ajustan más a la evaluación que quiero llevar? Quiero que se inscriban a una página. Bueno, entonces, por ejemplo, Socrative ya sale. Quiero que envíen mensajes de voz. Bueno, entonces, por ejemplo, si lo tengo con Buckaroo, pues entonces en Buckaroo pueden enviar una evaluación en formato voz. Es decir, que le demos la vuelta a esto que venimos viendo de partir de la herramienta, pero partir de los objetivos e intereses. Me parece, vamos, es que me lo estoy apuntando para que no se me olvide nada, porque yo creo que caemos en ese error, siempre partimos de la herramienta en vez de partir de esos objetivos, ¿no? Y esos intereses. Muchas recomendaciones nos ha dejado Jennifer y ahora nos va a dejar una más en nuestra próxima sección, porque no sé lo que nos habrá traído, yo todavía no lo sé. No os preocupéis que todo de lo que nos habla Jennifer os dejaremos pues, los links, los nombres debajo del episodio para que podáis consultarlo. Perdón. Entonces, pues cuéntanos qué nos has traído para la sección de Creactívate. Creactívate, la sección para creativizarnos a través de las recomendaciones de nuestro invitado. Bueno, yo a pesar de que soy muy amante de la tecnología, nunca dejaré mis amados libros. Así que he traído 2 libros que son ideales para combinar las temáticas sobre las que, o la temática sobre la que hemos hablado. Uno es este que se llama Jugamos, no sé si lo conoces. Sí. Cómo el aprendizaje lúdico puede transformar la educación, de Inma Marín. Y es súper interesante porque ella misma, para escribir el libro, usa la narrativa de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, en cada sección
pues hay, por ejemplo, sí, una imagen de la película que está relacionada para introducirla. Y también hablas, por ejemplo, de puertas, ¿no? Como Alicia tenía que pasar por varias puertas, pues entonces ella dice, segunda puerta superada, o sea, que has leído. Y vemos que como ella va estructurando el libro, también es una forma de ver cómo podemos nosotros estructurar pues estos paisajes de aprendizaje lúdicamente. Y Genial. otro, muy sencillo, digamos, para las personas que están iniciando en esto de la tecnología, es este. Usa las TIC como un pirata Búsqueda del tesoro. de Matt Miller. Y también, exacto, también de manera narrativa nos pone al estudiante en el papel de un pirata, ¿no? Que va a descubrir nuevos horizontes. Y en cada capítulo, pues, pone ejemplos muy, muy prácticos de cómo usar herramientas también muy sencillas, donde tú dices, bueno, pero yo aquí quería aprender, no sé, a manejar HTML y no, son realmente cosas muy sencillas, pero si le da la vuelta y ves que puedes crear desafíos, ¿no? Él habla mucho de esos desafíos de los piratas para crear muchísimos productos al final. Qué bueno, Así qué que estos dos. interesante. Les dejaremos los títulos al final. Usa las TIC como un pirata y la de Y y jugamos. jugamos. Me encantan. La verdad que, de nuevo, recomendaciones que yo creo que al final conectan muy bien, ¿no? Con lo que yo creo que nuestros oyentes están persiguiendo, ¿no? Que también pueden leer y tener acceso a esa parte más teórica, pero de una manera ejemplificante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, porque al final estás poniéndote tú un poco en el lugar en el que va a estar tu estudiante, en cierta medida, ¿no? Entonces, que por eso me parecen unas recomendaciones muy interesantes. Yo me he quedado, así ya como para ir cerrando, sobre todo lo que más me ha gustado es que seguramente que a nuestros oyentes también les ha pasado que por lo menos me siento como más liberada, ¿no? En el sentido de que creo que nos ponemos mucha presión a la hora de empezar a trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque obviamente en las redes sociales pues estamos compartiendo constantemente y hay tanta información que yo soy la primera que me abrumo muy fácilmente y cuando me abrumo es como, no quiero saber nada, ¿sabes? No me quiero complicar la vida. Entonces, creo que me apetece, ahora después de escucharte, me apetece como ponerme a prueba pues en esa parte, como tú dices, de no me voy a centrar en la herramienta, sino que me voy a centrar más en esos objetivos, en esos contenidos, en personalizar el aprendizaje, ¿no? Y cuando tenga eso cubierto y vea cómo quiero trabajarlo y de qué manera, con un método, con una estructura, o sea, es mucho más sencillo enfrentarse a quiero crear una actividad, pero tengo una guía, tengo unos pasos, ¿no? A mí eso me ayuda muchísimo, o sea, el poder tener una estructura clara con la que trabajar, yo funciono mucho mejor que la de me pongo así y ahora qué puede pasar. Pues lo más seguro pase que diga hasta el moño estoy y no hago nada, ¿no? Entonces, eso es como para mí la clave del episodio. A nuestros oyentes decirles que debajo del podcast se van a encontrar también con una entrada de nuestro blog de la Internacional en el que también se les comparten pues 10 herramientas online muy sencillas con las que podrán, bueno, pues poner en práctica, ¿no? Todo esto que nos ha contado Jennifer, aunque sin olvidarnos que lo importante no es la herramienta, sino todo el trabajo previo, ¿no? Entonces, debajo del episodio lo tienen. Y bueno, qué lujo tenerte aquí, Jennifer. Como digo, yo estoy deseando ver tus lecciones en el máster. Muchísimas gracias por venirte, por compartir tanto contenido de valor con nosotros. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces, no solo en este podcast, sino fuera. Voy a aprovechar que tengo el micro y que soy aquí la jefa, la que manda, que nadie me puede parar, porque yo siempre te lo he dicho a ti y se lo digo a mucha gente con la que hablo, yo creo que dentro del mundo de L eres una de las personas más generosas, que comparte un contenido de valor, pero impresionante, que no me puedo ni imaginar, o me lo imagino, todo el trabajo que hay detrás, porque esto implica muchísimo trabajo. Y de verdad, aplauso virtual desde el podcast de L Internacional a Jennifer Niño, por favor.
Gracias, muchísimas gracias. Tú sabes que viniendo de ti es... Aquí todos aplaudiendo, por favor. Gracias, muchas gracias por venirte, Jennifer. Muchísimas gracias. Y a ti, profe, pues muchas gracias también por estar al otro lado. Recuerda que si quieres saber más sobre la enseñanza de L, busca recursos que te inspiren para tus clases y quieres formarte más y mejor, puedes entrar en linternacional.com y empezar a conocer todo lo que tenemos preparado para ti. Ya te adelanto que, bueno, pues vas a encontrarte muchas cosas interesantes. Nosotros nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en el podcast L Inspira con más historias inspiradoras. Te esperamos. Adiós. Adiós.